Buenas, ministro. Es verdad que los datos muestran un ajuste sin precedentes en otros países del déficit, pero usted también nos ha comentado que no se puede parar, ¿no? Entonces, nos comentó que los procedimientos sancionadores que prevé la Ley de Estabilidad Presupuestaria se activarían cuando se conociera el cierre del año, y hay 6 comunidades autónomas que incumplen con los objetivos de estabilidad presupuestaria marcados. ¿Se van a iniciar ya ese procedimiento coercitivo que tiene la Ley de Estabilidad Presupuestaria? Y después, ya por último, quería preguntarle por los ajustes nuevos de este año, si cree que para cumplir con el objetivo de déficit de este año van a ser necesarios ajustes adicionales a los que ya se han anunciado, porque Bruselas presentó un escenario hace poco, unas previsiones que no concordaban mucho con las que tenía el Gobierno. Vale, gracias. Bueno, en primer lugar, es obvio que las estadísticas que estamos ofreciendo ya no son previsiones, son las cifras cerradas por la Intervención General del Estado, que es una de nuestras grandes instituciones en términos de credibilidad y de fiabilidad. La traducción de esas cifras en términos de contabilidad nacional, eso es lo que hace España. Estas cifras, la traducción de las mismas, el desglose, quiero decir, traducción, vamos, no hace falta. Las cifras las podemos traducir a otro tipo de establecimientos, pero realmente la traducción es el desglose, el contenido. Se enviará a Eurostat a lo largo del mes de marzo y a partir de ello, pero ya por nuestra parte, por la parte de la Intervención General del Estado, son cifras cerradas, no son cifras en términos de estimación como las que hemos conocido hasta ahora, incluyendo la propia Comisión Europea, que son cifras estimativas todas, ¿no? Entonces la enviaremos ahora a su contraste definitivo con Eurostat. Y a partir de ello, decirles que no habrá necesidad de nuevas medidas, es lo que ya ha anunciado la Comisión para España en el 2013, entonces no hay necesidad de nuevos ajustes. El programa del presupuesto del Estado ya está en marcha, no solo en lo que es la Administración General del Estado, nuestra más directa responsabilidad, bueno, lo es también la territorial, como estamos mostrando desde el comienzo de legislatura, pero también la mayoría de las comunidades autónomas tienen aprobado un presupuesto que tiene unos objetivos claros marcados y las otras, las que han hecho elecciones a finales del año pasado, pues están en fase de elaboración ya bastante madura de su propio presupuesto y, por tanto, no hay razón alguna para lo que sería, digamos, introducir nuevas medidas de ajustes en el año 2013. Y decirles que la Ley de Estabilidad Presupuestaria ya la estamos aplicando. Si me permite, sin esa ley, no estoy seguro de que hubiéramos cerrado estos datos, ¿verdad? Es que yo lo entendemos al contrario, y yo sé que ustedes, ya entiendo el sentido, ¿no?, de la pregunta y de las inquietudes, pero le aseguro que estamos ejerciendo. Si no, imagine cómo hemos podido llegar a coordinarnos entre tantas voluntades para conseguir ese resultado de déficit público. Por tanto, lo que quiero decir es que la disparidad de la situación de las comunidades autónomas es tal, si volvemos un momento a lo de las comunidades autónomas, el cuadro de las comunidades autónomas, ven que 2010, pero de 2011 igualmente, ven que realmente existiendo disparidad, ¿no?, en el 2011, pero no es la que se ha producido en el 2012. En el 2012 se ha abierto el abanico. Pero esto sí que es abrir el abanico, como ven, ¿no? Algunos de ellos me decían, algunos presidentes autonómicos, insisten en la rueda de prensa en el esfuerzo que he hecho. Ya, pero no puedo con todos. En el sentido, me van a perdonar, pero no puedo, porque es que si ven ahí, en relación con las posiciones que vienen y tal, aunque sea injusto por mi parte, pero es que, fíjense, ahí tienen los valores de punto de partida y los valores de llegada, ¿no? Entonces,
Y hay comunidades autónomas que han hecho un esfuerzo descomunal realmente y han conseguido situarse en el objetivo, otros han estado más cerca, más lejos, pero hago énfasis en la diversidad. Ahora quedan en abanico abiertas, ¿eh? Lo que quiere decir que realmente también en la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que seguiremos aplicando, también tendremos que tener muy en cuenta esa diversidad. Se nos abre también a nosotros, como Administración General del Estado, como Gobierno de España, una nueva tarea. Y la dejo ahí abierta, porque no sería capaz de cerrarse. No trato de abrir ninguna incógnita, todo lo contrario. Pero es que hasta que no tenemos esas cifras, como ustedes ven, no debemos dar respuestas en relación con lo que serían actuaciones. Tenemos que tener las cifras cerradas, tenemos que ver dónde está cada uno, en su sistema realmente también de pagos que ha materializado y demás, y por tanto, a partir de ahí, desarrollar la aplicación de la Ley de Estabilidad, pero nunca antes, y en una situación, como ven, también la califico de interesante, en el sentido de que ya la diferencia entre comunidades autónomas es tan grande que cuando hablemos, y hablaremos este año, pues de la consecución de los objetivos de déficit, de las correcciones que pueda haber en esa senda de déficit, también negociadas con la Comisión Europea y demás, pues realmente los puntos de partida serán diferentes. Hola, buenas. Hola, buenos días. Había una subida muy fuerte de ingresos en diciembre, especialmente por la IVA y por ese impuesto de sociedades. Entonces, quería saber si me puede explicar, considerando el estado de la economía en este mes, por qué había una subida tan marcada. Y también algunos economistas me han comentado que uno de los trucos que han hecho es mover muchos ingresos desde 2013 a favorecer 2012. Me gustaría un comentario sobre ello. No, yo también leo muchas cosas. Voy a pasar la palabra al secretario de Estado de Hacienda, ¿no? Es que realmente cuando uno tiene buenos datos hay que preguntarse por qué, ¿no? Esto es fantástico, ¿no? Con perdón. Es decir, que cuando uno se equivoca en los pronósticos, en vez de decir, oye, me he equivocado en los pronósticos, que sería más sencillo, ¿no? Tiene que preguntarse que algo habrá, ¿no? Quiere decir, ¿no? Cuando valide estos datos Eurostat, veremos que todo es acorde con la contabilidad nacional. Como usted cree que en España, no lo digo ya en mi condición actual, yo como he sido ministro de Hacienda anteriormente, a nosotros en España nos ha corregido alguna vez en datos sustancialmente Eurostat. Yo no lo recuerdo, vamos. Entonces, ¿lo ha hecho alguna vez? Entonces, ¿lo va a hacer ahora? Es que está validado en términos de contabilidad nacional y, por tanto, todo lo que estamos haciendo en términos de ingresos y de gastos es lo que corresponde a un esfuerzo, insisto, que ya he calificado. La política tributaria que hemos aplicado es la que hemos tenido que aplicar. Ya he dicho que a mí no me gusta, no sé cómo decirlo ya, en el sentido, ya he pedido disculpas a los españoles por subir los impuestos, ¿no? Disculpas, perdón, en fin, he tenido que hacer cosas que realmente pues no me gustan nada, ¿no? Pero por lo menos que se vea, ¿no? El esfuerzo, el resultado está ahí, ese esfuerzo y ese resultado está ahí. Y eso es lo que tenemos que celebrar y a partir de ello, algunos economistas también yo les invitaría a que reconsideraran algunos de sus supuestos, ¿no? Porque estoy seguro que además, se lo digo también, se van a seguir equivocando en esos pronósticos, que para eso estamos los gobiernos, no estamos para rendirnos ante los pronósticos de los economistas, estamos para ganarle a los pronósticos de los economistas, que yo ya tuve la experiencia de hacerlo en los años 90 y en los años 2000, por tanto no estoy hablando de tal, es decir, de los economistas dicen tal. Los economistas lo que deben es reconocer lo que significa un esfuerzo presupuestario de carácter estructural y a partir de ello valorarlo, que es lo importante que necesitamos en este momento para recuperar cuanto antes la credibilidad y la confianza en España. Para pasarle la palabra al secretario de Estado de Hacienda. Gracias, ministro. El ritmo de ingresos que se produce en el mes de diciembre
Es cierto que ha sido importante en este año 2012, pero también es cierto que históricamente en España el nivel de ingresos tributarios que se produce en el mes de diciembre es lo más importante. Es decir, la concentración en España, yo creo que en general en otros países de nuestro entorno, se concentra en los últimos meses del año y muy en concreto, especialmente en el mes de diciembre. Este año esa tendencia que se ha producido históricamente en España se ha confirmado, incluso se ha acelerado, pero precisamente porque el impacto recaudatorio de las medidas normativas que hemos adoptado en el año 2012 se han visto su claro reflejo en el último periodo del año. Usted aludía a la subida del impuesto sobre el valor añadido, que efectivamente es cuando se ha empezado a notar, y el impuesto sobre sociedades, cuyo pago fraccionado el mes de diciembre ha sido muy importante y suele ser siempre muy importante porque es el que recopila todos los resultados contables que se producen a lo largo del año. Precisamente este año, 2012, la normativa sobre el impuesto sobre sociedades, como decía el ministro, ha supuesto una subida de la tributación efectiva de las empresas y muy en particular de las empresas que facturan más de 60 millones de euros al año, es decir, de las llamadas grandes empresas, que son las que verdaderamente han notado el efecto de este conjunto de medidas normativas y, por tanto, un impacto recaudatorio. 4.800 millones de euros, recuerdan, del impuesto sobre sociedades de grandes contribuyentes. Eso ya lo presentamos públicamente en su momento. Buenos días, ministro. Yolanda Guirado, de Castilla-La Mancha Televisión. Le quería preguntar precisamente por esta comunidad. Evidentemente ha sido una reducción muy drástica y me gustaría que valorara esta reducción del déficit. Muchas gracias. Bueno, que me negaba a hacerlo, o sea, me permite, Yolanda, me negaba a hacerlo porque efectivamente los datos lo expresan, ¿no? No, por eso ya la entiendo, pero quiero decir, permítame que me reserve porque es efectivamente la que más, desde la posición más alta, en el sentido negativo, ¿no? En este caso, reduce hasta el objetivo, pero quiero decir también que el esfuerzo debe ser compartido y insisto en la visión general, como ven, de lo que significa para el Estado y las autonomías de España, ¿no? Y agradecer y valorar precisamente a los que con más intensidad han hecho ese esfuerzo. Sí, buenos días, ministro. Quisiera saber cuál ha sido la evolución de los ingresos y los gastos que dan como resultado ese déficit. No sé si tienen el dato de ingresos y gastos. Luego, por otra parte, ¿cuál ha sido el déficit estructural de 2012? Y si la Unión Europea no revisa el objetivo de estabilidad para este año, el ajuste que deberá hacer España es similar al realizado este año, superior a 2 puntos. Me gustaría saber si sería deseable, en opinión del Gobierno, que se suavizara la senda de reducción del déficit. Gracias. Sí. La Secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos puede describir la senda y el total de lo que supone en términos de ajuste en miles de millones de euros, ¿no? O sea, que es lo que... Gracias, ministro. Bueno, básicamente yo creo que la cifra de ingresos ha sido conocida porque especialmente se ha hecho pública de la mano de los ingresos tributarios, pero ha habido un buen comportamiento en general de los ingresos no financieros del Estado, que se elevaron a 123.344 millones, con una previsión casi exacta, una pequeña desviación de los ingresos tributarios, apenas 297 millones sobre la previsión presupuestaria, pero con un muy buen comportamiento del resto de los ingresos no financieros de naturaleza no tributaria, que ha tenido un resultado de 4.408 millones positivos. Respecto a la ejecución del presupuesto de gastos, pues hemos tenido una ejecución del 97,4%, lo cual supone un volumen de créditos finales de 0,4 puntos superior al del ejercicio inmediato anterior. Ahora bien, dicho esto, me gustaría hacer una previsión que creo que se refleja, una especificación, perdón, que se refleja muy bien en los resultados que hoy ofrecemos. Resaltaría del comportamiento presupuestario del conjunto de las administraciones públicas en el 2012 que España ha respondido como un solo país,
como un Estado miembro que somos con la correspondiente lealtad institucional entre todas las administraciones públicas. Es por ello que cuando a lo largo de este ejercicio hemos conocido una relajación del objetivo de déficit pasando del 5,3 al 6,3, en su momento esa diferencia se reservó para el Estado y la Seguridad Social conjuntamente, toda vez que desde este Ministerio sí sabemos cuál es el comportamiento de los ingresos y los flujos financieros que existen entre las diversas administraciones territoriales. Es por ello que, siendo conscientes que nuestro compromiso con Bruselas es un compromiso de consolidación estructural, de luchar contra nuestro déficit estructural, la mayor parte del componente cíclico de ese déficit descansaba precisamente sobre la Administración General del Estado y la Seguridad Social. Tenemos que tener en cuenta que no solamente el sistema de financiación de las comunidades autónomas les otorgaba estabilidad sobre la cantidad fijada como ingreso a cuenta constante a lo largo de todo el periodo, sino que este año, en la evolución del déficit, hemos visto cómo, a diferencia de las cifras de cierre del 2011, donde el saldo de las liquidaciones negativas favorecían el Estado, en este caso, tanto las comunidades autónomas como las corporaciones locales han tenido un saldo positivo cercano a 6.500 millones que ha repercutido sobre el Estado. Si esto añadimos que ha habido un descenso de las cotizaciones a la seguridad social, un aumento de las prestaciones por desempleo como consecuencia de la situación de crisis que estamos viviendo y un aumento de otro componente cíclico que ustedes conocen, nos ha llevado pues, en determinados momentos del ejercicio presupuestario pues, con el alma en vilo, como ha sido la prima de riesgo y el coste financiero que de ello deriva. Estamos hablando de 3.500 millones más de intereses que sobre los ejecutados en el ejercicio 2011. Yo creo que todos estos factores nos permiten apuntalar que el resultado ha sido muy bueno, muy solidario y muy de Estado miembro, que es lo que nos corresponde como socio que somos de esta Unión Europea, por la que hemos venido luchando durante todo el ejercicio. Sí. Y en déficit estructural, ahora la Comisión Europea lo que hará será, a partir de todas estas cifras, aplicará su metodología, que es lo que estamos anticipando en el programa de estabilidad del Reino de España, ¿no? Por eso decía que esa incidencia fiscal primaria, en todo caso superior a 3 puntos, que es lo que tienen ahí en la estadística del Fondo Monetario Internacional, y entre 3,2, 3,3, 3,5, que eso ya es de acuerdo con las metodologías, pero eso lo que harán, vamos a esperar en términos de lo que será la traducción. Esto sí es una traducción de la contabilidad nacional a los componentes estructurales, pero insisto que en todo caso será un récord histórico. Nunca habremos bajado el déficit estructural con semejante intensidad. Es evidente, ¿no? Estamos bajando en términos nominales y con una economía en recesión, como hemos sabido esta mañana, en una caída de actividad económica media en el conjunto del año pasado del 1,4, o sea, con lo cual quiere decir que el componente estructural es el que se ha corregido fortísimamente, ¿no? Con gran intensidad. Pero luego la precisión del mismo eso ya lo dejamos para un poco más adelante y para cerrarlo con la Comisión Europea. Hola, buenos días, gracias. Quería preguntarle, en referencia a las comunidades autónomas, ahora hablaba de este 1,73%, decía que nadie se puede relajar, que es una buena noticia, que puede haber flexibilidad, pero ¿con qué objetivo real se puede trabajar desde las comunidades autónomas? O sea, una vez dado por hecho que habrá esa flexibilidad, vamos al 1%, al 1,2%, como piden algunas comunidades autónomas, y de la misma manera el Estado, ¿con qué objetivo real está trabajando para el déficit de este 2013? Estamos trabajando con el objetivo que está marcado en nuestro presupuesto, el presupuesto general del Estado, y las comunidades autónomas, en su gran mayoría,
tienen marcado el objetivo, su gran mayoría me refiero porque ya tienen sus presupuestos aprobados, a eso me refiero, del 0,7% y a partir de ahí las que están elaborando su presupuesto han de hacerlo igualmente con el objetivo que existe, el único disponible. Usted ya está dando por supuesto que va a cambiar, ya. Y yo también le puedo decir que estoy dando por supuesto, pero mientras no se cambie, tengo que trabajar con los objetivos vigentes, o sea, y lo demás es un ya veremos, y a partir de ahí pues trabajaremos todos. ¿En qué se traducirá esto? Pues como he venido explicando estos últimos meses, en que hagamos una política en España de austeridad presupuestaria, de búsqueda de equilibrio presupuestario, pero sin agudizar la recesión económica. Ese es el interés de España, el interés de la Comisión Europea, el interés del Fondo Monetario Internacional y, por tanto, pues en ese interés es donde dilucidaremos en su momento si hay variaciones. Pero en este momento, como comprenderá, el debate político sobre un objetivo que va a cambiar, pues no corresponde, no toca. Cuando si se produjere esa circunstancia, entonces ya lo abordaremos. Sí, buenas tardes. El déficit de la Seguridad Social ha registrado casi un 1% de desviación. A tenor de las perspectivas que hay para este año, en el que se prevé que caiga la masa salarial, que se siga destruyendo empleo, ¿no cree que se puede desviar más del objetivo que ustedes tienen y les puede obligar a tomar medidas adicionales? Y en segundo lugar, sabe usted que hay un debate sobre los multiplicadores fiscales de la economía. Con las tareas hechas, con el efecto práctico sobre la mesa, ¿cree usted que alguna de las medidas que ha tomado puede ha podido agravar la recesión? Bueno, contestando por el último, pues espero que no. O sea, espero que no. Porque el año 2012 no se lo voy a relatar, lo que ha sido el año 2012, ¿no? O quiere que se lo resuma. Es que ha sido un navegar no entre nieblas, entre tinieblas, ¿no? Quiero decir, pero hasta el último minuto, ¿no? Hablo de diciembre, decía la secretaria de Estado, hablo de diciembre, ¿no? Es que hay momentos en que la certeza es un valor que sabes que existe, pero que no está en tu mesa, no en tu cercanía. Entonces, esto ha sido el 2012, ¿no? Que le voy a contar, ¿no? Entonces, por eso ha sido una travesía pues muy difícil. Y también en ese sentido, por eso decía, nosotros hemos tenido que acomodar nuestra capacidad operativa en esa travesía. Muy difícil, francamente difícil. Nos vamos a acordar ya del verano, del cambio de las instituciones europeas, de posición, de la posición de los principales países de la Unión Europea. Todo ha sido un año que realmente de una recesión económica que no estaba en el pronóstico de nadie. Es que entonces no se olvide. Cuando hablen con esos economistas, y yo también lo hago continuamente, recuérdenle que si había alguno que pronosticó la recesión económica del 2012, yo no lo conozco. O sea, no lo conozco, ni tampoco lo hizo la Comisión Europea, ni lo hizo el Fondo Monetario Internacional, ni lo hizo el Banco Central. La vida es difícil, ¿no? Y hay que gobernar en circunstancias de dificultad. Por eso, ahora es fácil, ¿no? ¿Dónde está ese pronóstico? ¿Dónde está ese informe de esa recesión que venía? Por tanto, hemos tenido que hacer políticas acordes con los momentos extraordinariamente difíciles, pero no ya por difíciles en el sentido de no vividos o tal, no, extraordinariamente difíciles por no anticipados. O sea, es decir, y por tanto, pues eso ha sido la política económica y la política presupuestaria. Por eso, pero haber tenido estos resultados, no nosotros, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, que me gustaría que dijera algo también el secretario de Estado, es que realmente es lo que hay que poner en valor, ¿no? Cómo se gestiona las finanzas públicas en una circunstancia, en una travesía de esta que ya la he calificado suficientemente, ¿no? Y entonces me preguntaba, ¿hemos agravado la recesión? Y yo entiendo que se trataba de que España ganara esa credibilidad, ¿no? Debemos resaltar este punto. ¿O no era ese el objetivo ahora? No era ese. Entonces, yo entiendo que sí, ¿no? Entiendo que todos los economistas entendían que era ese el objetivo, ¿no? En todos, las instituciones europeas, el Fondo Monetario Internacional, estoy seguro que todos celebran este resultado, ¿no? Es decir, entonces, luego ya, oye,
cada uno, la vida es complicada, ya sabemos, y los sentimientos son complejos, pero quiero decir que hay tanto esfuerzo detrás de ello, ¿no? De ese deambular por esta circunstancia, que lo que queremos es salir cuanto antes de esta situación y evitar esta recesión. Ya he dicho, no queremos hacer más política presupuestaria pro-recesiva en el 2013. Entonces, cuando me insisten, ¿eso significa que va a tomar nuevas medidas? No vamos a tomar más medidas que agudicen la recesión. No vamos a tomarlas, porque para eso hemos hecho lo que hemos hecho en términos de componente estructural en el 2012. Y por eso dice la Comisión Europea, España no necesita nuevas medidas de ajuste estructural. Eso es lo que realmente acontece, ¿no? Y a partir de ello, pues ya veremos, como les decía, ya nos situaremos y seguiremos gestionando. Sí, el secretario de Estado debería decir algo también respecto del esfuerzo, también de las corporaciones locales, que me parece importante que resaltemos en el día de hoy. Sí, muchas gracias, ministro. Destacar, como se puede observar, del volumen del déficit, 0,2 frente al 0,45 del año pasado, que se ha reducido más de un 50%. Yo creo que eso pone de manifiesto lo que es un esfuerzo conjunto de los más de 8.000 ayuntamientos españoles. Y para darles algunas cifras, con los 6 más grandes, más significativos, decir que 5 de los 6 han liquidado en términos de superávit, el conjunto de los cuales es superior a más de 1.000 millones de euros, el dato presupuestario que tienen de liquidación de los mismos. Destacar el esfuerzo en Barcelona, han sido 117 millones, Madrid 915, Málaga 2,7, Sevilla 83, Valencia 15 y Zaragoza un déficit de 44 millones de euros. Es decir, entre los 6 ayuntamientos principales españoles ha habido un vuelco, un cambio radical en cuanto a las situaciones anteriores, fruto de que las medidas que se han adoptado a lo largo del ejercicio han causado su efecto. Muchas de ellas han sido a mitad del ejercicio y, por lo tanto, su efecto global del año se ve multiplicado en este año 2013, y también por esa petición que se hizo a los ciudadanos por 2 años de incrementar el IBI, el impuesto de bienes inmuebles de las viviendas más caras de los municipios, que también ha dado al conjunto del sector 1.000 millones de euros, que también fue importante con el objetivo de poder cumplir con este déficit público y, en consecuencia, trabajar en esa senda de mejorar la eficacia y eficiencia, como se está haciendo en la nueva reforma local, que tiene precisamente como ese objetivo, el poder buscar unos ayuntamientos más eficientes para los servicios públicos de calidad que requerimos todos los ciudadanos. Gracias. Ministro, decía que no se acuerda de ninguna revisión de los datos que se han mandado a Eurostat. Simplemente quería recordarle que el cierre del año pasado fue un 8,5 y la cifra final de un 9,4. Quería saber cuáles son las garantías de que la cifra de las comunidades autónomas no se van a saltar un 0,4, otra vez, y también si puede aclarar un poco el tipo de acción que piensa tomar contra las comunidades autónomas que no cumplen, ya que parece que la ley de estabilidad presupuestaria está ahí, pero no se usa como estaba prevista. Muchas gracias, ministro. Gracias. Y además agradezco que haga esa pregunta, ¿no? Que la tendrían que responder el Interventor General del Estado, su directora responsable de Contabilidad Nacional, que es la que traduce todo esto, y que, vamos a ver, España, el año pasado, en contra de lo que se publicó, yo comprendo a través de la publicación, no quiero hablar de publicaciones, hoy no hablo de esto, pero ya me conocen. Entonces, España, en contra de lo que se publicó, con bases en algunos oficiales de instituciones y tal, España fue remitiendo su contabilidad nacional a Bruselas en los periodos en los que tenía que remitir su contabilidad nacional a Bruselas, y lo que hizo el gobierno, el nuevo gobierno en este caso, por supuesto, y yo como componente de ese gobierno, fue anticipar una desviación. Pero a medida que íbamos teniendo los datos, por cierto, por estas fechas, fuimos mandándolos a Eurostat. Y a medida que los procedimientos
que pusimos en marcha permitían identificar mejor aún el déficit público, se iba comunicando en los plazos pertinentes a Eurostat. Es decir, el año pasado Eurostat no corrigió ninguno de los datos que se enviaron. Eso me refería. Ni el año pasado, ni que yo tenga constancia de ningún año. No. Con esto quiero decirles que la fiabilidad de la estadística española es máxima. Vendrá lo que venga, ya sé, pero quiero decir que estamos, por tanto, cumpliendo las reglas de contabilidad nacional, que otra cosa es que voy a reconocer dos cosas, a hacer dos argumentos más. Primera, que somos un país difícil de entender en términos de contabilidad nacional. Es que eso me lo van a contar a mí. Es decir, si somos tan difíciles de entender, que este año vamos a publicar los consolidados de las administraciones públicas de manera regular, cosa que no hace ningún país federal del mundo, por primera vez en la historia de España. Y vamos a acabar, si me permiten, con esa presentación parcial que dan esos titulares: el Estado ha consumido su parte. Y yo comprendo que es muy difícil, y los hacen muy bien mis colaboradores cuando dan esas ruedas de prensa. Es que verá usted, respecto de una campaña de devolución tipo, respecto de tal, es que el flujo financiero entre administraciones es tan complejo en España que es difícil de entender. Y yo, por eso, y quizás venga de ahí también la duda sobre la credibilidad que se ha puesto. Pero una vez que se formaliza en términos de contabilidad, la consolidación de las administraciones públicas, jamás nos ha corregido Eurostat. Cosa que se ha hecho en otros países, por cierto. Sí lo ha hecho, y además de manera regular, que yo recuerde. O sea, no todo el mundo pasa el filtro. Pero nosotros lo hemos pasado sistemática y regularmente. Insisto, la dificultad está en entender, y eso lo entiendo, soy yo el primero, soy el responsable político no ya solo de esas finanzas, sino también de la propia estructura institucional de un Estado que es complejo. Por eso este año vamos a dar un salto que yo celebro y saludo como un elemento superpositivo. Vamos a acabar con esa división, que si la seguridad social, que si tal, es que esto es una manera, somos un país que está vertebrado de una determinada manera, que es peculiar en el mundo. No somos un país federal, es peculiar en el mundo, convivimos con haciendas forales, con regímenes económicos fiscales peculiares, etcétera. Y por tanto, pues hacer esa consolidación es el mejor ejercicio, y lo vamos a hacer este año. Y vamos a dejar ya de presentar parcialmente y todo eso. Pero me reivindico en mi afirmación, como ve. No ha habido corrección. Sí ha habido corrección del déficit público por parte de la Administración, a medida que hemos ido identificándolo. Pero una vez que se ha enviado a Eurostat, no ha habido ninguna necesidad de que desde allí nos dijeran que el déficit público en España no coincidía con el que estaban identificando las autoridades españolas. A eso me refiero. ¿Pero descarta la desviación como la que ocurrió el año pasado? Sí, porque los procedimientos están realmente ahí. Lo que no descarto es que haya que seguir haciendo un esfuerzo. Lo que no descarto es que haya que seguir financiando correctamente nuestros servicios públicos. No descarto esto, si no estoy diciendo lo contrario. Estoy diciendo que realmente en España seguimos viviendo una crisis fiscal del Estado muy intensa, pero que estamos avanzando. Si no hemos llegado a la meta, como he dicho desde el principio, son cifras buenas, pero esto no es la meta. Tenemos que seguir realmente consolidándonos como Estado, ¿no? Y en ese terreno, no ya en términos de contabilidad, sino de lo que es la relación financiera para garantizar los servicios públicos básicos a nuestros ciudadanos. Ese es el desafío. Y la ley de estabilidad, como les decía, está siendo enormemente útil. Su vigencia, también de carácter preventivo, en términos de cómo se gestionan los recursos públicos en nuestro país, es muy grande. Tendremos este año otra ley, que también es una ley que es un cambio estructural, la ley de transparencia. Esa es una ley de gestión de los recursos públicos como nunca antes la hemos tenido en nuestro país. Entonces, no son los ajustes estos famosos, es peor que los ajustes. Es decir, en el sentido de que, claro, ningún gestor público puede gastar si no tiene un presupuesto habilitado, ¿no?
Es que son unas normas como por lo demás seguro en otros países no existen y que nosotros estamos aplicando para favorecer lo que llamamos la transparencia en la gestión pública, normas de carácter estructural. Ya verá cómo eso ahorra. Sobre estas cifras le aseguro que va a ahorrar, porque los que conocemos lo que es la gestión de esos grandes centros públicos, pues el gestor se va a esforzar realmente por no materializar más gasto que el estrictamente presupuestado. Por tanto, las leyes están funcionando y las seguiremos aplicando, las seguiremos aplicando. Ya veremos si hacemos un gran titular de esos que les gusta. pero insisto en que lo importante es lo que estamos consiguiendo, ¿no? Esa es la noticia, si me permite, ¿no? Pero no lo habremos conseguido. Estoy seguro que no habríamos alcanzado estos datos sin la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Sin esa ley orgánica en España vigente, pues seguramente no habría sido factible, ¿no? A través de la relación directa, de la interlocución directa entre administraciones, si no tenemos un marco institucional tan serio, tan estricto como el que tenemos en nuestro país. Bueno, muchas gracias.